Buenas tardes. Uno de los elementos fundamentales que marcan el pensamiento revolucionario de Fidel tiene que ver estrictamente con la unidad como principio, como condición, como premisa, como factor imprescindible para seguir avanzando. Martí decía en su tiempo, allá en la tregua fecunda, después de fracasar por falta de unidad la guerra a los 10 años y en medio de los preparativos de la guerra del 95, cuando muchos querían aventurarse en proyectos que sabían no iban a dar resultados, o al menos no había seguridad, Martí decía, es tan importante la unidad y la organización como después lo será la guerra misma. Y esa misma concepción tenía Fidel sobre la unidad. Es por eso que inmediatamente después de iniciada la lucha insurreccional, Fidel se da la tarea de crear las bases de la unidad. Hay un momento en el año 1952 cuando Fidel comienza a trazar su nueva estrategia revolucionaria previo a Moncada, que decide apartarse como primer paso de cualquier organización política, incluyendo la ortodoxia, porque Fidel era miembro del Partido Ortodoxo, integrante de la ortodoxia, uno de los discípulos de Chivas, partido que se dio muchísimo en la acción revolucionaria tras la muerte de su líder, pero Fidel, bien formado en aquella generación, sin renunciar a los postulados de la ortodoxia, se despidió de esa organización. ¿Qué hace Fidel? Trata de crear un nuevo movimiento revolucionario como lo hizo y llevar a cabo la lucha armada combinando la lucha guerrillera y la lucha clandestina. Eso lo logró de manera armónica, pero sabía que si bien se alejó de todas las organizaciones políticas al inicio, ya después de Moncada, cuando se conocía que había un nuevo movimiento que no tenía nombre, después del 26 de julio, organizado, consolidado, prestigioso porque habían pasado por la prisión, él mismo estuvo en el asalto, estuvo en el juicio, en la prisión, y había ya un prestigio ganado. Había un programa político que era la historia Marsolverá, o que fue la historia Marsolverá, y ahora Fidel sabía que podía comenzar a acercar hacia el movimiento revolucionario a otras organizaciones políticas. Es por eso que los años de lucha insurreccional, fundamentalmente del 56 al 58, están marcados por la unidad, y no hay duda que fue uno de los factores que más propiciaron al logro o al triunfo de la revolución. Hay un primer momento de unidad que es el de México, la Carta de México firmada con José Antonio. Hay otros momentos de unidad, se habla en el 58, en el 57, disculpen. Comentaré sobre ello, pero discrepo un poco. Y hay tres finalmente en el año 58. Uno en mayo, que es Altos de Mompié, el día 3 de mayo. Otro el 20 de julio, que es el Pacto de Caracas. Y el Pacto del Pedrero, el 1 de diciembre de 1958. Los tres últimos en el 58. ¿Qué trascendencia tuvo el primero? El de la Carta de México, con José Antonio Echeverría como representante de la FEU y de su brazo armado, el directorio revolucionario, que permitió unir a los estudiantes, el grupo de jóvenes, aquellos más dispuestos dentro de la FEU, a llevar el combate armado contra la dictadura. Ahí está la acción del 13 de marzo del año 57, asalto a Palacio, toma de Radio Reloj, la muerte de José Antonio. El directorio después que hizo no se replegó, salió hacia el exterior, salieron algunos de sus líderes, regresaron después, vinieron por Nuevitas en una expedición y finalmente abrieron un frente guerrillero en el Escambray, el frente del directorio revolucionario 13 de marzo, y fue con el movimiento 26 de julio y el Partido Socialista Popular las tres organizaciones que más hicieron por el triunfo de la revolución. Gracias a eso, gracias a ese Pacto de México, tuvo ese protagonismo el directorio revolucionario 13 de marzo. Años 1957, después de Alegría de Pío, por supuesto, el desembarco de Granma, dispersión de los expedicionarios, vino el combate de La Plata, fue la primera victoria en enero de 1957 del ejército rebelde. Se demostró que podían derrotar a la tiranía, que el triunfo de la revolución podía ser posible, elevó la autoestima de los combatientes. La tiranía supo que ya era un peligro aquella pequeña tropa guerrillera. Se supo que Fidel estaba vivo, que la guerrilla estaba viva, actuando. Sin embargo, no había la suficiente confianza en los dirigentes del 26 de julio de las ciudades del llano. Y es por eso que suben en febrero hasta la sierra y tienen una primera reunión con Fidel, porque hay otra,
en febrero del año 1957 con el fin de convencerlo de que regresara a México, reorganizara otra vez la tropa y viniera hacia Cuba para reiniciar la lucha armada, algo con lo que Fidel no estuvo de acuerdo, y muchas personas, en el orden particular no lo considero de esa manera, aunque no pudiéramos decir, no es nada descabellado, pero en el orden subjetivo no lo veo así, como un momento propiamente de unidad. Aceptaron la gente del llano, pero no lo considero como tal un momento de unidad con la connotación que tuvo el Pacto de México y los otros momentos que voy a decir. Hay algunos que lo consideran así, en el orden particular no me gustaría que estuviera en esos momentos claves de unidad. Y al menos Fidel no lo mencionaba así. Hay otro momento clave en el año 57 que lo considero todavía menos de unidad, que es cuando Fidel se reúne con un grupo de oportunistas de la ortodoxia, Felipe Pasos entre ellos, y se decide crear un frente unido, cívico, para en caso de que triunfara la revolución, evitar una intervención armada, evitar que la cúpula militar se encaramara en el gobierno que ya estaba. Al final todos eran unos aprovechados. En esta película sobre el Che argentino se ve que el Che, lo que le dice a Fidel, le dice: Fidel, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Esta gente son unos oportunistas, unos aprovechados. Esto no, nosotros no tenemos que hacer nada con ellos. La vida se lo demostró a Fidel. No lo considero ese manifiesto de la sierra ahí como ningún pacto de unidad, porque después en Miami, en noviembre de ese mismo año, pactaron qué iban a hacer ellos para organizar la cúpula de poder en caso que triunfara la revolución, obviando a Fidel y a los demás dirigentes del proceso revolucionario. Por lo tanto, se cumplió lo que dijo el Che y no lo considero ningún momento de unidad, si bien el de febrero pudiera ser. Ahora bien, viene el año 1958, que es clave. Clave está primero la reunión de actos de Mompié, 4 de mayo, la voy a dejar ahí, pero hay otro momento clave que es el del pacto de Caracas el 20 de julio en Venezuela, donde un grupo de organizaciones políticas deciden pactar la unidad en favor de apoyar al movimiento 26 de julio, al ejército rebelde y a la lucha guerrillera, sobre todo como la vanguardia de la revolución. Ese fue un momento clave, aunque no fue en este país. Aunque hubo algunos oportunistas que quisieron alzar la mano y dar un pestañazo en contra, fue un momento clave de unidad. Y está el pacto de Pedrero, que fue el 1 de diciembre de 1958, protagonizado por el Che, cuando llega a las villas, que sí lo reciben las tropas del 26 de julio de Víctor Bordón, las de Félix Torres que recibieron a Camilo por el Partido Socialista Popular, las del Directorio Revolucionario 13 de marzo con Faure Chomón, no así los del Segundo Frente Nacional del Escambray con Eloy Gutiérrez Menoyo, los llamados comevacas, acomodados y abusadores, farsantes. Y ¿qué orientó Fidel? No hay que enfrentarlo, hay que pactar con los buenos. Y en el pacto de Pedrero pactó finalmente el Che con aquellas organizaciones políticas de verdad, las revolucionarias, las verdaderas, la unidad. Fue clave, pero el pacto que tuvo lugar en Mompié es superior y le comento. ¿Por qué digo que Mompié fue superior? 3 de mayo del año 58, en plena Sierra Maestra, sobre todo fue superior por el resultado y por la manera en que Fidel supo adelantarse a lo que podía pasar. Fracasó la huelga del 9 de abril. La realización de la huelga no fue falta de unidad, es que hasta ese momento la dirección del 26 de julio en el llano, en las ciudades, y la de la sierra con Fidel al frente tenían cierta independencia. Aunque Fidel moralmente era el jefe del movimiento revolucionario, había un nivel de independencia. Y aunque Fidel no compartía que aquel momento era el de la huelga, se hizo el 9 de abril, como él predijo, fue un fracaso, pero lejos de criticar a la gente del llano por el fracaso, por los muertos, por los heridos, por los que tuvieron que pasar a la clandestinidad, porque debilitó al movimiento clandestino en las ciudades, fue verdad, pero Fidel, lejos de discutir, lejos de ahondar las diferencias, ¿qué hizo? Llamar a la concordia, a la cordura, a la armonía, y con aquella vocación ecuménica que tenía, los llamó a la sierra. Vinieron los dirigentes del 26 de julio de las ciudades a la sierra, y en Altos de Mompié, en la casa del campesino de apellido Mompié, tuvo lugar una reunión que fue clave para la revolución. ¿Por qué razón?
porque allí se determinó que si bien ya moralmente lo era, Fidel iba a ser en lo adelante el jefe único de la revolución en el llano y en la sierra. Algunos podrán pensar que ya lo era, sí lo era moralmente, pero de manera más formal, de manera oficial, Fidel asumió la jefatura del movimiento revolucionario, de manera oficial, repito, el 3 de mayo del año 58. Eso fue cardinal, porque además esas organizaciones políticas, o mejor dicho, el 26 de julio de las ciudades, determinó que en lo adelante la vanguardia sería siempre el ejército rebelde dirigido por Fidel en todos los frentes guerrilleros que ya había en el país, y que la clandestinidad sería la retaguardia, que no se haría nada en la clandestinidad que no fuera en provecho de la lucha guerrillera, nunca en detrimento y nunca sin la orientación, la aceptación de Fidel. Por lo tanto, por eso considero que la reunión de Altos de Mompié fue determinante. Además, allí se formalizó el Frente Obrero Nacional Unido. A partir de ahí, el movimiento revolucionario, de conjunto con el movimiento obrero, tuvieron un mayor nivel de organización, de participación en la lucha. Fue un momento clave en el desarrollo organizacional y combativo del movimiento revolucionario contra la dictadura. Por lo tanto, creo que Mompié, dentro de todos los momentos de unidad de los que hablé, fue clave. Fue determinante porque a partir de ahí Fidel asumió de manera oficial y moral, ya lo era, como el jefe de la revolución. Yo los dejo, no sin antes prometerles que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.